Por sus puntos de vista. Hay varios temas económicos que queremos tratar en este espacio, lo que tiene que ver con la generación de empleos por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, el coronavirus, cómo afecta el coronavirus a la economía mundial y por supuesto lo que dio a conocer el INEGI. El INEGI que dice 2019 el peor año en una década para la industria. Y aquí tenemos, por supuesto, a un experto en la materia, el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Pues, ¿con cuál quieres empezar? Ahora sí que, ¿con cuál manjar de la carta? Todos muy importantes, algunos más cercanos a nuestra vida diaria, el empleo, lo que acaba de reportar el IMSS. Yo creo que en la parte positiva enero genera una recuperación del mercado laboral, 69,000 plazas, la mayoría permanente, y yo creo que eso es positivo, ¿no? Después de un mes de diciembre que fue bastante abrumador por la pérdida del recorte que hubo, tener un enero positivo yo creo que fue favorable. Sin embargo, cuando revisamos al interior las cifras, nos damos cuenta que ese incremento en enero es el menor en 5 años, es decir, se pierde el ritmo de crecimiento. Y cuando ya vemos el total del empleo generado enero de este año contra enero del año pasado, es el menor en una década. Es decir, pareciera que es positivo, pero se van a tener que reforzar los pilares del crecimiento para poder también incrementar el ritmo de generación de empleo, que además hay que recordarlo, es empleo formal. Cuando vemos también el reporte del IMSS, es muy claro, la parte de servicios, la parte de comercio, de transporte sigue generando empleo. Sin embargo, en la parte industrial, construcción pierde, la parte de la transformación no genera, es decir, la manufactura no genera empleo, y esto lo que nos adelanta, me parece, es que la industria, que es el otro elemento que mencionabas, al menos para el primer mes del año, va a seguir con esa tendencia a la baja, al menos en la parte de contratación. Mucho se ha discutido en torno al empleo, José Luis, la precariedad del mismo como uno de los principales obstáculos, incluso para que México o los mexicanos tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo puedes revertir esta situación? Mira, primero es evidente, desde mi punto de vista, la precarización del mercado laboral significa la precarización de la convivencia social. Primero porque reporta bajos ingresos para la familia. La mayor parte de la posibilidad de comprar bienes, servicios de una familia proviene de sus ingresos laborales. Entonces, esa precarización tiene un daño en el tejido social. Pero por otro lado también refleja la precarización del sistema productivo, es decir, de las empresas, sobre todo de los micronegocios, de las pequeñas y medianas empresas. Y en estos momentos me parece que aún las grandes empiezan a enfrentar problemas, sobre todo las que tienen vínculos con la exportación, ya están reflejando ese menor dinamismo. Entonces, la manera de mejorar la calidad del empleo, que es yo creo que lo que tenemos que hablar, es también mejorar las condiciones de cómo se genera crecimiento económico, es decir, seguridad para las empresas. Se tiene que generar también fomento a la inversión productiva y un pacto social, me parece, en donde exista el compromiso de generar empleo formal, de mejores salarios y evidentemente con prestaciones sociales. En este punto, por ejemplo, ¿hacia dónde va la iniciativa privada en esta relación con el gobierno federal? ¿A fortalecer precisamente esta generación del empleo con mejoras en cuestión del salario, en cuestión sobre todo de prestaciones, o estamos sufriendo un retroceso? Mira, yo creo que hay que dividirlo al menos en 3 elementos. El primero, me parece que sí hay un acercamiento, sobre todo de medianas y grandes empresas, hacia lo que el presidente está lanzando como directriz, que cuál es tener mayor conciencia social, tener un mayor compromiso social en el sentido de generar empleo de mejor calidad. Lo que estamos viendo ya desde distintos ámbitos es de que las diversas propuestas del sector privado tienen como elemento central, o al menos hacen referencia a la inclusión social, a la movilidad social, al bienestar. Y eso yo creo que acaba permeando ya, al menos en esa parte, si me permites, de mayor cupular. Pero hay otra realidad, que es el segundo aspecto, el otro extremo, los micronegocios. Los micronegocios son el 95% de las unidades económicas del país, son las que generan en realidad la mayor parte de empleo, casi 40%. Y esos micronegocios que están en la informalidad, que no tienen financiamiento, en donde la calidad del trabajo también es muy precaria, me parece que ahí el trabajo por hacer es mucho más fuerte y ahí es donde está el mayor daño a la calidad del empleo. Y en medio lo que tenemos es me parece, empresas que propiamente pequeñas, medianas, que tienen
una mejor calidad de empleo, pero que no tienen los recursos suficientes para mejorarlo. Y ahí yo creo que los programas de gobierno van a tener que ir aterrizando todas esas realidades. Muchos ha cuestionado, incluso en otras oportunidades hemos hablado de eso, de que es el propio gobierno tal vez metiéndose el pie o modificando ciertos comportamientos, ciertos programas, y que esto tiene un impacto en el mercado interno. ¿Cómo pinta este 2020, sobre todo a raíz de lo que ha estado anunciando la Secretaría de Hacienda? Mira, yo creo que la directriz del gobierno federal, y es muy clara, es un cambio de lo que nosotros llamamos no de política económica, sino de economía política. Es decir, hay un cambio de visión del papel del Estado en la economía, pero también en la relación, sobre todo con pues, los grandes poderes económicos, los grandes poderes políticos, mediáticos. Es decir, hay un cambio que el presidente ha llamado transformación, y eso tiene un costo. Es decir, no se pueden modificar las inercias sin que no se detengan, en este caso, por ejemplo, algunos aspectos vitales como el crecimiento económico. Sin embargo, el otro lado es de que esto, si se va a operar, se tiene que operar con mucha eficacia, es decir, obtener resultados en el menor corto tiempo posible. Y en ese aspecto me parece que este 2020 va a acabar definiendo el alcance real de la administración pública, es decir, pasar de la parte política a gestionar bien los recursos públicos. Y desde mi punto de vista, al menos los primeros meses del 2020, lo que plantean es de que el crecimiento también va a ser bajo, al igual que el año pasado, y en realidad todavía tienen que tenderse estos puentes con el sector privado, con las universidades y con la sociedad para encontrar soluciones de manera más rápida. Cuando hablamos de revertir la precarización del empleo, la precariedad del salario, ¿cuántos años podemos estar pensando para que tengamos un salario que nos alcance? Mira, pues si ponemos como referencia un país que lo ha hecho muy bien, Corea del Sur. Corea del Sur, a mediados de los 70, sus salarios en manufacturas eran el 5% de los de Estados Unidos. Hoy, con todo lo bien que lo han hecho, son el 50%. 50%. Efectivamente, después de casi 50 años de incrementos en productividad, de un sistema educativo muy bueno, de empresas que han trascendido en áreas tecnológicas, con todos sus defectos, es un modelo que ha tenido éxito relativo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que México, que parte de mejores condiciones de las que tenía Corea, por ejemplo, hace 50 años, pues sí va a requerir un plan de nación, un proyecto integrador en donde se modifique hechos como lo que se menciona hace un momento, la corrupción, en donde se tenga una administración pública más eficaz y en donde el sistema privado, el sector privado tenga un mayor acercamiento a las necesidades sociales. Pero sí me parece que el camino es de mediano y largo plazo. No podemos pretender resolver un problema histórico como es la precarización del mercado laboral en unos cuantos años. Me llamó mucho la atención lo que mencionabas, la economía política. La economía vista ya desde un orden más social, de un orden más profundo en muchos sentidos, que realmente permee hacia las clases más desprotegidas. Estoy en lo correcto. ¿Cuál es el sentir entonces que hay precisamente alrededor de este nuevo concepto? ¿Cuál es el que tú sientes que hay? Mira, yo creo que todavía no se acaba de entender. Es decir, pareciera que estas discusiones que en algún momento podrán hasta sonar como filosóficas de cuál va a ser el papel del Estado, de si debe de priorizar con sus limitados recursos financieros al sector social o al sector productivo, todavía no permea. ¿Cómo esto modifica las relaciones? Pues al final de cuentas son relaciones de poder entre los distintos actores de la sociedad y yo creo que eso todavía está discutiéndose y en algunos casos todavía no se alcanza a permear. Entonces, o a transparentar. Y yo creo que en cuanto eso empiece a operar, lo que veremos es de que México podrá lograr una agenda mínima, una agenda de consensos, que yo creo que es muy importante, porque al final del día, por un lado, vamos a necesitar inversión, recursos que el gobierno no tiene, que van a tener que salir del sector privado, pero en donde van a tener que tener una nueva dirección muy clara, que es desarrollo social. Pero para esto el gobierno va a tener que generar condiciones para que esa inversión también dé frutos. Es decir, al final del día esto lo que va a requerir es valor agregado, crecimiento económico y en ese sentido esa agenda mínima me parece que todavía no se ha consensuado porque todavía estamos cambiando de paradigmas. Cuando me hablas de generar condiciones, ¿de qué hablamos? ¿De una reforma fiscal? ¿De qué hablamos? Mira, yo creo que es todavía mucho más profunda. Por ejemplo, tenemos prácticamente 15 meses en donde la industria está cayendo. Es decir, el país no crece porque en la actividad industrial tenemos tasas negativas durante casi medio año. ¿Esto qué implica? Necesitamos política industrial. Claro. Ahí me parece que el gobierno tiene que presentar de manera más decidida qué va a hacer en la construcción, qué va a hacer en las manufacturas, qué va a hacer no nada más en el sector energético, sino cómo eso se vincula con el resto de la economía. Necesitamos, por lo tanto, también
mayor claridad en qué va a pasar con el sistema educativo. Hablar hoy de manufactura es hablar de innovación tecnológica, y México hoy en promedio patenta, mexicanos alrededor de 500, 600 patentes al año. En China son más de 200,000 por residentes del país. Es decir, todavía tenemos áreas en donde trabajar que sí son la parte fiscal, que sí es la parte de administración pública, evidentemente seguridad, pero también tenemos que hablar de política industrial, tenemos que hablar de cómo llegar a sectores estratégicos, a regiones estratégicas, cómo vincular más nuestras empresas y que todo esto al mismo tiempo se traduzca en mejor empleo. ¿Cómo logras equilibrar a esos dos Méxicos de los que habla el presidente de la República? El México empresarial, el México urbano, el México citadino, con ese México rural, porque de repente se le cuestiona mucho al presidente que si con un grupo de comunidades pavimentó una carretera, que si tendría que haber ido con las constructoras, que si eso afecta la generación de empleo, pero él dice yo estoy fomentando el empleo local. ¿Cómo equilibras esto? Yo creo que al final del día aquí la directriz tiene que ser un proyecto de nación que nos genere una nueva identidad, y esto por su naturaleza es de mediano y largo plazo. Claro. Es decir, al final de cuentas, me parece que el presidente está buscando intervenir en este corto plazo, tratando de atender urgencias y tratando de mostrar que su sentido de economía política, de su visión de Estado es otra. Pero yo creo que también es consciente de que eso no es suficiente, de que va a tener que generarse una planeación de mediano y largo plazo, reitero, en donde vamos a tener que resolver cuáles van a ser los nuevos diferenciales productivos de México, de un país de 130 millones de habitantes, con una realidad, ojalá solo fueran dos Méxicos, pero en el país tenemos la realidad de lo que se vive en Iztapalapa, de lo que se vive en Topo Chico, de lo que se vive en Zapopan, o en las regiones más pobres de los chamulas en Chiapas, de los coras en Nayarit. Es decir, hay una realidad que trasciende, me parece, todavía este corto plazo. Y ahí es en donde creo que una vez que se entienda el nuevo sentido social que se le quiere dar en esta realidad tan diversa, en donde podremos generar o tendremos que generar esos acuerdos para pasar de ese corto plazo a proyectos de mayor dimensión. ¿Cómo le afecta a un mexicano de a pie, a un mexicano, digámoslo así, común y corriente, este dato que da el INEGI del peor año en una década para la industria? ¿Cómo le pega? Mira, yo creo que si partimos de que en los últimos 19 años la industria ha crecido en promedio 0.7%, pero que es ahí en donde se generan los empleos de entre 3 y 4 salarios mínimos, paradójicamente, porque ahí está la industria automotriz, ahí está la industria aeronáutica, la propia industria siderúrgica, que pagan mejor que el resto de la economía. El hecho de que 2019 haya sido de retroceso, pues básicamente es de cancelación de oportunidades en áreas en donde se paga bien, en donde se requiere a la gente que realizó el gasto de estudiar. Es decir, todos esos sectores industriales son los que reclaman técnicos, ingenieros, gente que hace investigación, y esa oportunidad se canceló. Entonces, evidentemente en el día a día lo que implica es que más jóvenes tienen que disputarse menos oportunidades laborales bien pagadas. Finalmente, José Luis, ya agradeciendo tu presencia, sin duda alguna hay un tema que no puedo dejar de preguntarte, el coronavirus. ¿Cómo le pega a la economía? Porque a final de cuentas China, y nos lo has dicho muchas veces, es un jugador fundamental ya con la economía internacional. ¿Qué podemos esperar con este problema del coronavirus? Yo creo que sí, una desaceleración económica, en el mejor de los casos profunda. Hoy China genera la cuarta parte de las manufacturas mundiales. Es decir, $1 de cada $4 de manufactura que se genera a nivel global es en China. Entonces, el hecho de que se estén frenando viajes, hay aerolíneas que están cancelando viajes, que la actividad productiva se vea restringida, que las certificaciones o la revisión sanitaria en otros lugares del mundo de los productos y personas que vienen de China sea mucho más profunda, evidentemente que puede frenar la economía. Todavía es prematuro poder dar un número, porque todavía ni siquiera está diagnosticada en su totalidad y todavía no se ha visto qué dimensión va a tomar el posible contagio, ya no nada más en China, sino en otros lugares del mundo. Pero desde mi punto de vista sí es evidente que va a frenar sobre todo la actividad manufacturera, la actividad industrial, y que por lo tanto México tiene que, primero, tomar precaución de esto, y segundo, generar un programa contingente para aprovechar lo que se va a dejar de generar en aquel país. ¿El mundo está listo para este frenón chino?
Yo creo que llega en un mal momento. Por ejemplo, la industria alemana tiene 14 meses de caídas consecutivas. Japón trae también un año de caídas, pero los últimos 3 fueron bastante graves, entre 7, 8 y 4%. El propio Estados Unidos trae 4 tasas de crecimiento negativas en la parte industrial. Es decir, el sector que se va a ver afectado por este freno en China ya viene enfermo, y en ese sentido el riesgo que corremos es que sectores como el automotriz profundicen su caída. José Luis de la Cruz, doctor José Luis de la Cruz, hoy en la noche se van a comprar los cachitos. ¿Esta lectura qué le damos ya para concluir esta charla? Bueno, yo creo que es un evento político, ¿no? En el sentido de que el presidente tiene un claro objetivo político, mediático, un tema en donde me parece que los empresarios que asistirán han entendido que su participación es importante para mandar un mensaje de unidad en torno a un tema que, si bien desde mi punto de vista no debería ser el estratégico en este momento, sí es simbólico en el sentido de que eso lo que está reflejando es que se están poniendo de acuerdo, al menos en ese primer aspecto. Doctor de la Cruz, siempre es un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con